Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir en el amor en los próximos 3 meses? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y sobre todo, si te ha gustado este vídeo, comenta qué te ha parecido, regálame un like y sobre todo suscríbete para que pueda llegar a más personas y este canal pueda crecer cada día más. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Habrá cosas que te puedan resonar, otras cosas no. Sacaré lo que es una primera carta para que veas de qué energía estoy hablando. Si te resuena, perfecto. Si no, tendrás que ver la opción número 2 o opción número 1. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. También, si quieres una sesión privada de tarot conmigo, escribirme a mi correo cucatarot@gmail.com. Uy, cómo me ha quedado ese Gmail. Está todo en la cajita de información y escribirme por ahí. También activa la campanita de YouTube para que te pueda avisar cada vez que pueda subir un vídeo. Y sobre todo, gracias por verme, preciosos y preciosas. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, pues también es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo te irá en el amor en los próximos 3 meses? Opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, ¿vale? Sí que es verdad que puedes tener la idea de que no hay nadie para mí. Sí que es verdad que hay a veces que tienes ganas de enamorarte, de tener una estabilidad, formar una familia. Sí que es verdad que hay momentos que siento de que te puedas sentir como solo, sola. Tienes ganas ya de rehacer tu vida, de compartir tu tiempo con alguien, ¿no? Con tu amor verdadero. Sí que es verdad que lo has pasado realmente mal. Siento de que vienes de una relación que te hicieron como ghosting, ¿no? Como que aún actualmente te preguntas el por qué no fue del todo sincero, sincera, y como que te cuesta cerrar esa etapa. Como que aún quieres encontrar respuestas, pero ha pasado un tiempo y dices, ¿para qué? Porque a lo mejor tú misma o tú mismo ya ni te atreves o la situación está como muy quemada con esa persona. O sea, ya has entendido que esa persona tiene su vida y tú ya tienes tu vida, que eso forma parte de tu pasado. Vale, ¿hay momentos que te quieres enamorar? Sí. Yo te veo con nuevas ilusiones hacia la vida, hacia en todo, que siento de que eso lo habías como perdido meses atrás o hace poquito. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, cuidado con quien pases tu tiempo. Hay alguien que puede influir negativamente en ti. No que alguien te esté haciendo o que esté en plan rollo quiero dominar tu vida, te tengo atado por una situación. No, no voy por ahí. Siento de que alguien de tu entorno se acaba de divorciar, padres separados, mi ex me hace la vida imposible con mi hijo, bla bla bla. O alguien muy cercano a ti, opción número 1, también no está súper negativo en el amor, le han hecho mucho daño. Y a ti, inconscientemente, opción número 1, ¿qué es lo que pasa? Que tú le escuchas a esa persona, le das tus mejores consejos, estás ahí en lo bueno y en lo malo, pero siento que esta persona como que te absorbe muy negativamente, ¿no? Como que
que eres una persona que quedas con esta persona, eres súper positiva, o bueno, intentamos, ¿vale? Por decirlo de una manera. Pero como que te absorbe tu energía, es un vampiro energético y al rato empiezas como a hablar con él. Como a hablar con él, quiero decir como que piensas como de esa manera, ¿no? Ya empiezas, cambias tu concepto del amor, ¿no? Pues no voy a encontrar a nadie para mí, es que el amor como está hoy en día, bla, 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 bla. Y como siempre digo, lo que pensamos lo atraemos. Entonces, yo lo que estoy canalizando, opción número 1, cuidado con esta persona. Tú ya sabes de quién estoy hablando. Yo lo que te puedo decir, opción número 1, yo no digo que en plan, que hables con esta persona, dile, oye, mira, vamos a hablar de otras cosas porque es que cuando siempre hablamos del amor es que me pongo súper negativa y yo estoy en un momento puntual que quiero enamorarme, quiero rehacer mi vida, pero es que contigo lo veo negro. Lo veo, vamos, que no hay un arco iris. Cambia de tema. Sobre todo opción número 1, siento también de que por donde te puedas mover, eres una persona más hogareña, te encanta estar en casa, pero por donde te sueles mover, siento opción número 1, si tú quieres conocer a esa persona, tienes que salir de tu hábitat, tienes que abrirte nuevas fronteras, hacer cosas nuevas, hacer hobbies, sobre todo apuntarte o tú sola o con alguien de confianza, actividades nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una manera de conocer gente nueva. Mejor te da, para algunos tenéis ganas de de conocer gente nueva. Oye, pues apúntate a un curso de salsa, de bachata, de kizomba, lo que sea, opción número 1. Porque a través de ahí, del baile, te veo conociendo gente nueva. A lo mejor te empiezas a enganchar a clases de baile, opción número 1, y quedáis el domingo por la tarde, pues a bailar pues lo de vuestra clase. Y así es una manera, opción número 1, de conocer gente nueva. O personas que a lo mejor no están en tu misma clase. Siempre vienen los típicos domingos allí a bailar. Pues es una forma de conocer gente nueva. O sea, te veo más bien haciendo cosas nuevas, opción número 1. Yo siento que viene alguien. A ver. ¿Lo ves? El juicio. Cuando me sale la carta del juicio, siempre me habla de cosas nuevas. Como que tú no quieres nadie del pasado, porque ya sabes que nada del pasado te espera nada bueno. Por eso me sale el 5 de espadas con la serpiente. Menudo personaje te has podido quitar del pasado. Opción número 1. Sí que es verdad, ¿no? Que te prometió el oro y el moro, por eso me sale aquí el cofre, pero ahí se quedó, ¿no? Sí que es verdad que, opción número 1, estás también, no te voy a engañar, ¿no? De que conoces a alguien y sientes de que solamente quieren tener una noche de pasión o que no son del todo sinceros, sincera. Sí que es verdad que puedas tener alguna inseguridad, opción número 1, pero sí que es normal. ¿Sabes por qué opción número 1? Porque vienes muy tocada, muy tocado del pasado, opción número 1. Pero que no cunda el pánico. Por fin viene en los próximos meses, opción número 1, y vas a sentir mariposas en el estómago. Te viene una persona nueva, renovada. Eso sí, empezaréis como amigos. Siento que en el pasado ibas como rápido, empezabas relaciones muy rápidas y lo rápido que empieza se va. Y esa persona nueva que viene, sí que es verdad que quiere o a lo mejor conocerte. Yo siento opción número 1 que empezaréis como amigos. Y aparte yo como siempre digo,
Cuando en una relación sale todo de forma natural, empecéis como amigos, os conoceréis, es que va a salir de todo muy natural. Ya se sabe, ¿no? Que tú cuando empezamos una relación, opción número uno, ¿no? Sacamos, vamos, lo mejor de nosotros, ¿no? Pero aquí no. A ti yo te veo, no voy sin ningún plan. Sí que esta persona te va a gustar, te va a observar mucho, más de lo que tú te piensas, opción número uno. Esta persona nueva va a sacar su lado psicólogo contigo, muy observador, o sea, te vas a observar porque sí que es verdad que esta persona se va a fijar en ti. Tú a lo mejor lo primero ni sí ni no. Te puede llamar la atención, pero tampoco estás en plan de, bueno, pues lo que venga, cómo se desarrolle, vamos a dejarlo ahí. Como venga la vida, que no me salía la frase. Y tú vas a estar en plan de amigos, me gusta, pero bueno, ya nos iremos conociendo. Y es como yo veo esta relación, ¿lo ves? Yo sí que es verdad, opción número uno, que esta persona va a estar ahí pico y pala, porque te va a ver de una forma natural, sencilla o sencillo. No, no vas a forzar nada y eso es lo que le va a encantar de ti, opción número uno. Que estás en la vida como, bueno, pues voy fluyendo. ¿Lo ves? Más adelante que tengáis con esta persona una relación, sí. ¿Formaréis un proyecto? Sí. O sea que yo os veo con las mismas ideas parecidas de pareja, es decir, formar una familia, una estabilidad, formar un hogar. Aparte más o menos, trabajáis más o menos en el mismo sector. Sois personas que sabéis lo que queréis. Obviamente que tengáis algunas pequeñas diferencias, por supuesto, o sea, cada persona es un mundo. Y yo veo aquí una unión. Opción número uno. ¿Que estás en plan que me conquisten? Sí. Yo siento de que vienes de un pasado que tú eras la que se entregaba, lo dabas todo y luego como te sientes como, o te sentías mejor dicho, como un cleaner, ¿no? De usar y tirar. Con esta persona no, opción número uno. Con esta persona vas a descubrir el amor verdadero. ¡Qué bonito! Me encanta, opción número uno, esta persona nueva que viene. Que viva el amor, me alegro un montón por ti. Opción número uno, suscríbete, regálame un like, comenta qué te ha parecido esta opción. Y como decía antes, si quieres una sesión privada conmigo de tarot, escríbeme a mi correo cucatarot@gmail.com. Te envío mucho amor, mucho cariño, comenta y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. Primero sacaré una carta. ¿En qué momento estás en el amor? ¿Qué energía puedo canalizar de ti o de tu futura pareja? Pasado. Esta opción 2 yo la veo que voy a hablar de personas del pasado o algo pendiente. Si estás en un momento que tú ya no quieres saber nada de nadie, te aconsejo opción número 2 que veas la opción número 1 porque te va a resonar más. Opción número 2. Estás en un momento de que tuviste con alguien algo en el pasado que no funcionó, os estáis conociendo, pero algo como que se paró. ¿El qué? Pues no lo sé, por eso me sale aquí el reloj de arena. Siento de que tú con esta persona tienes buenos recuerdos, que te supo mal un poco cómo fue las cosas. Siento también opción número 1 que tú cuando conociste a esta persona pues bueno, le quería una relación, pero a lo mejor el problema que él lo intentó o ella, pero ¿qué es lo que pasaba?
que a lo mejor no había dejado pasar un tiempo de su antigua relación, o tú te diste cuenta, opción número 2, que no paraba de hablar de su ex, y tú dijiste, pues oye, mira, chico, chica, pues vuelve con tu ex para que me estés hablando de la ex, pues como que no, ¿no? Y siento de que te sentiste como timada o timado, opción número 1. Vayamos a ver cómo se desarrolla esta historia. A ver, yo lo veo ahora muy parado o parada tu situación por la persona que estás preguntando, te viene a la cabeza. Sí que es verdad que por ti tú volverías, no terminas de olvidarte de esta persona, opción número 2. Tú quieres empezar algo nuevo o empezar por una amistad. Siento de que a lo mejor vas a dejar pasar un tiempo o tienes la idea de en plan de, sabes que esta persona sí que es verdad que no fue del todo sincera o a lo mejor que lo intentó y tuviste que tomar la decisión cada uno por su lado, pero sí que es verdad que luego en el fondo no es mal chaval o chavala y sabes que puedes tener algo de estabilidad con esta persona, sí, que tú lo ves como una futura pareja, sí. Opción número 2, te encanta cómo ve la filosofía del mundo, cómo es, tenéis cosas en común, no te voy a decir que no, opción número 2, pero sabes que ahora no es el momento. Yo te aconsejo que no. Que podéis vivir cerca, que podéis tener, a lo mejor os podéis encontrar de forma de casualidad o algún amigo o amiga y a través de ahí vuelva el contacto, sí. Pero pasado un tiempo, opción número 2, yo siento de que vas a mover ficha. Vas a decir, mira, le voy a escribir, pero en plan de qué tal. Pero también opción número 2, escríbele en plan de no hacerte ilusiones. Escríbele en plan de, bueno, ¿qué tal tu vida? Ya ver, si tú estás preparado o preparada, opción número 2, de tomar un café, adelante. Y que vaya surgiendo de forma natural, sí. Pero si tú ahora mismo, opción número 2, por eso me sale aquí las de espadas, tienes sentimientos y vas a entrar en bucle, yo te aconsejo opción número 2 que no, porque te vas a hacer daño, te vas tú misma o tú mismo. Que tú quedes, aunque tengas algo de sentimientos, pero bueno, aceptas la realidad de que de momento puede haber una amistad, sí, opción número 2. Y me sale el sol. Yo veo más adelante que puede haber una relación, sí. Pero tiene que surgir de forma natural, opción número 2. Tenéis que poner los dos, decir, yo sí que es verdad, opción número 2, que podéis quedar pasado un tiempo, que la cosa esté como más calmado, más calmada, más madurez por ambas partes, porque sí que es verdad que a ti te hizo daño inconscientemente, si tú ahora mismo quedas, lo vas a echar en cara. Entonces, pasado un tiempo que tú digas, mira, yo le voy a escribir y si surge vamos a ir quedando como amigos, perfecto. Por eso me sale la carta del carro. Yo veo quedadas. ¿Que vuelva a surgir el amor? Sí, en un futuro, opción número 2, pero sin nada forzado, porque si veo que por ambas partes, sobre todo que tú quieras una relación, sí que es verdad que estás pillado, sí. Que fuerces, no va a salir nada, pero si dejas que todo salga de forma natural, yo veo
más adelante una relación. Si tú me estás diciendo de decir, mira, recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Dices, oye, mira, yo a esta persona le he escrito, pero no tira. O siento de que me va a hacer daño. Siento que voy a repetir lo mismo. O me habla algo de likes, cierra etapa con esta persona y ya te vendrá el amor más adelante, opción número 2. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a mi correo cucatarot@gmail.com. Gracias por verme, os envío muchas bendiciones, mucho cariño en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.